Si algo caracterizó al pueblo de Israel a lo largo de la historia es su apego a las fuentes y la lectura de las mismas. Existe una suposición de que así como se fomentan ciertos libros, también se censuran otros. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Hay libros prohibidos por el pueblo del libro? ¿El Talmud juega un rol de censor? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berín. Y bueno, para empezar, lo que siempre dejamos para el final, pero esta vez lo ponemos al principio, es que los invitamos a difundir el proyecto, seguirnos en las redes sociales, Sí. compartir el video para que le llegue a la tía, a la abuela, al primo, a todos los que les pueda interesar y nos ayuden a que la voz esta humilde llegue cada vez a más personas y se empapen de los contenidos que estamos transmitiendo. Bueno, para empezar, la fiesta de Hanukkah. Sí. Tenemos la fiesta de Hanukkah, que, bueno, quien lo está escuchando en vivo o en estos días va a caer coincidir con el podcast este, quien no, también sepa que hay una fiesta que es Hanukkah en el año judío. Y tenemos una historia maravillosa de lucha heroica, una epopeya gloriosa donde una familia de 5 hermanos, con el padre con sus 5 hijos, terminan expulsando de la tierra judía, de la tierra de Israel, al imperio griego Seleucia, que era un imperio poderosísimo para la época, uno de los restos del gran imperio de Alejandro Magno, y lo terminan expulsando. Y tenemos una historia fantástica y decimos, ¿dónde está esta historia? Buscamos en el Talmud, buscamos en crónicas, en los libros del pueblo judío, en los libros de los reyes, no aparece en ningún lado. Y resulta que no está en ningún lado. Entonces, ¿dónde está la historia esta? Si uno se pone a investigar, llega a que la historia aparece en el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos ahí son 4 partes, cada uno tiene sus connotaciones muy distintas, pero digamos el 1 y el 2 son los principales, y cuentan toda la historia de la epopeya de los Macabeos, de los Hashmonaim, contra el imperio, que de hecho son la base de información que tomó Flavio Josefo para en su libro incluir la guerra de Hanukkah. O sea, Flavio Josefo vivió la época romana, no vivió los hechos, y se basó en literatura previa, que justamente era el libro de los Macabeos, escrito en hebreo al principio por un judío, contando la historia de qué pasaba con los judíos, y después termina desapareciendo de nuestros libros, de nuestro Tanaj. En el Tanaj no lo encontramos y en las fuentes judías lo encontramos. Uno va a un Bet Midrash, una casa de estudios judía, y no va a encontrar en ningún libro la historia de los Macabeos. ¿Y qué problema hay? Bueno, ¿qué problema hay? Que tenemos entonces que hay literatura judía que fue excluida de lo que llamamos el canon judío, Canon. el Tanaj, sí, los libros fundamentales de la transmisión judía de información, si queremos así. Tenemos, para quien no lo sepa, el Torah Sheviktab, Torah Shebe'al Peh. El pueblo judío transmite cosas por escrito y cosas en forma oral, que después se terminaron anotando, pero hubo una brecha muy importante al principio. Y en esa Torah oral, Torah escrita, no aparece la historia de los Macabeos, y es un libro que se llama quedó como libro externo, libro apócrifo, libros Hitzonim, Sefarim Hitzonim. Sí. Muy bien, y sobre eso tenemos una Mishnah famosa, que es la Mishnah, ¿sigo yo? Dale, dale. Bueno, la Mishnah del Tratado Sanedrín, en el Perek Helek, dice la primera Mishnah, habla de, es una Mishnah muy famosa, porque es muy conocida, sí, porque habla de todas las personas que tienen parte del mundo por venir, y es una primera parte muy poética y muy inclusiva, donde todo el mundo está en el mundo por venir, todo el mundo tiene recompensa por su trabajo, pero después la segunda parte ya habla de quien no tiene parte del mundo por venir. Y en esa enumeración enumera a quien reniega de Dios, quien no cree que habrá resurrección de los muertos, y aparece después de que la Mishnah enumeró sus excepciones a la regla, aparece Rabbi Akiva, y dice Rabbi Akiva también quien lee los libros Hitzonim, los Sefarim Hitzonim. Ahora, obviamente tenemos que definir qué son los libros Hitzonim y entender que, como en cualquier canon, hay que poner un punto final. Esta es la lista de libros oficial y hay otros libros que no. Lo que aparentemente llama la atención es que Rabbi Akiva dice que aquel que lea los libros Hitzonim no va a tener parte en el mundo venidero. Uno diría, bueno, mira, esta es la lista oficial, sí, y los otros quedan afuera. Complementos. Pero no, claro, pero no que eso te expulsa o no te permite ingresar al mundo venidero. Y eso en realidad, más allá de este libro en cuestión, no, abre un poco el juego, que es lo que nosotros queremos hacer hoy, más allá de los Macabeos, más allá de Hanukkah, es un poco la discusión esta de estudiar otros libros, otras sabidurías, otras, no culturas, pero digamos, otros conceptos o enfoques que no tienen que ver necesariamente con la Torá o el Tanaj propiamente dicho. ¿Está permitido? ¿Se puede? ¿No se puede? Quizás estaría bueno empezar con, creo que vos tenés acá una definición de qué son los libros Hitzonim, que es un libro apócrifo o externo. Sí, vamos por orden, y en el orden siempre el desarrollo, siempre el Talmud es lo que viene primero, después están todos los exégetas del Talmud. Y otra Mishnah del Talmud, esta vez en el Tratado de Yadaim,
es la que nos da la definición de Sefarim Hitzonim y curiosamente está basada en ratones. Ajá. No es Mickey Mouse, no tenemos todavía el sponsor de Disney, pero bueno, en Ok. cualquier momento. Lo aceptamos, sí, Sí, obviamente. seguro, escuchamos ofertas. Y viene la Mishnah a contarnos sobre una conducta humana que era cómo cuidaban las cosas sagradas. Hay una comida que tiene un nivel de sacralidad mayor que se llama trumá, que es para hablar en otro podcast de la agricultura y de la cosecha judía y cómo se administraba la economía, la manutención social. Pero había una parte que era trumá, que era kodesh, era santa. Era una parte que se dedicaba a los kohanim, se destinaba a ellos que por su labor se dedicaban al pueblo, el pueblo les retribuía brindándoles alimento, entonces era una sociedad donde era bilateral la situación. Esta comida era trumá y era comida kadosh. Por otro lado, tenemos que los libros del canon judío, lo que es el Tanaj, Torá, Nevi'im y Ketuvim, que después, si quieren, vamos a contar un poquito, también son kadosh, son los libros santos del pueblo judío, a los que le demos un respeto y una reverencia especial. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? La gente decía, ¿saben qué? A partir de ahora, entonces tengo un armario donde guardo donde guardo, se llama el Arona Kodesh, donde guardo la Torah, voy a guardar ahí también la Trumá, porque las dos son Kadosh, Kadosh que vayan juntos, ¿viste? Como, Sí. no sé, es alto y es alta, hacemos un Shidduch, Claro. los presentamos. A Sí. veces no es quizás la opción más correcta, pero bueno, juntaban todo el mismo arón, ¿y qué pasó? Venían ratones a comerse la comida y que se coman un par de granitos de cereal, no es tan grave, pero que se coman una Torah entera, escrita a mano, y con el costo que tenía un libro en esa época, que era altísimo, y aparte el desprecio a lo sagrado, Claro. que era el texto que tenía dentro. Entonces se definió que si son libros sagrados, impurifiquen la comida, como que fue un Claro. choque de polos opuestos, ¿viste? Positivo se rechaza, acá lo mismo. Entonces se separó y para que justamente la Mishnah viene a definir qué es libro sagrado y qué no, y ahí justamente viene la definición de Sefarim Hitzonim. Y es curioso que en la Mishnah analiza libros que hoy en día tomamos como canon y obvios, como son Shira Shirim y el libro de Coelet, que es una tradición judía, lo escribió el rey Shlomo, el rey Salomón, y dice, y evalúa si son o no son. Claro. Entonces, como que quiere aparentemente intentar dejar afuera cosas que estaban adentro. Exacto. Ahora, lo que, más allá de los libros Hitzonim, digamos, de ahí para abajo, porque nosotros estamos hablando de que había ciertos libros, como mencionábamos al principio, por ejemplo, que explica la historia de Hanukkah, que quedaron afuera del canon, y esto obviamente de ahí para abajo se abre la discusión a, bueno, los textos, que creo que es un poco más la discusión actual, o que la que quizás hacia nosotros queremos llevar la conversación, que es si ya el texto que cuenta la historia de Hanukkah, algo que tiene que ver con la identidad del pueblo judío, era puesto en discusión dentro del canon, bueno, seguro que estudiar un libro de Shakespeare está fuera de discusión, o estudiar un libro de Homero está fuera de discusión. Entonces, ¿qué postura tiene el judaísmo respecto de estos libros o de estos conocimientos? Muchas veces hay una... Y en esto quiero que intentemos pensarlo de manera objetiva, como ya hemos hablado varias veces. Hay situaciones personales en las que uno se ve por cierta situación de su vida, bueno, tenemos que tomar una decisión y una aplica un estilo de vida, y entonces, bueno, si yo ya leí a Shakespeare, seguro que puedo acercarme al mundo de la Torá, obviamente. Lo que queremos saber o que queremos analizar es si los sabios en un principio planteaban abrir la puerta a estos estudios o no, si lo ideal hubiera sido que quizá un Yehudí no se acerque a esos libros, no los estudie. Y obviamente vamos a ver distintas posturas de los sabios. Vamos a resumirlo para ir directo al punto. Bueno, ¿está bien ir a la universidad o no? Un Yehudí tiene que ir a la universidad o puede ir a la universidad, sí o no. Bueno, sobre algo interesante sobre esta Mishnah que mencionamos. Perdón que vaya directo, pero... Sí, no, pero como introducción y como también algo interesante, que en esta Mishnah que está hablando del Shira Shirim y de Coelet, los dos libros son escritos por el rey Salomón. Sí. El Salomón es, para la tradición judía, el más sabio de los hombres, sí. Y un hombre que su reputación nunca estuvo puesta en juego, era un hombre correcto, con una inteligencia superior y con un porte ejemplar. Entonces de repente aparentemente dice, escúchame, si los dos libros escribió la misma persona y el de autor importa tanto, digamos, bueno, que los dos son buenos, que los dos están bien. Y vemos cómo no, quizás dos libros escritos por la misma persona incluso, uno entra en el canon y otro no entra en el canon. Entonces quiero cerrar con el tema este canónico hasta para llegar a la universidad. Entonces de repente vemos que el contenido del libro no hace al canon, vemos que el autor no hace al canon, porque puede ser un libro muy interesante como era el libro de Ben Sirá, que es citado en el Talmud como pruebas a favor y en contra de ciertos debates filosóficos del Talmud, y que quedaron afuera. Entonces hay que meter la introducción para cerrar esta primera parte, que es el concepto de Ruach HaKodesh.
O sea, el Talmud plantea que hay libros muy interesantes, y están muy interesantes, y si querés, ahora vamos a ver si los vamos a estudiar o no, pero interesantes son seguros. La diferencia es que hay Ruach HaKodesh o no Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es un nivel de conexión con Dios. Para Claro. explicarlo de forma rápida, había varios niveles de conexión con Dios, al día de hoy hay varios niveles. Está traído que el primer nivel, el más fuerte, que es la Nebuá, la profecía, se terminó al final justamente al final de la escritura de los libros Sí. que son canónicos, y después se bajó al nivel de Ruach HaKodesh. Hay quien dice que Ruach HaKodesh también terminó, pero bueno, digamos que no, vamos a definir porque si tenemos, tal cual, tenemos mucha definición, pero es una conexión con lo divino. Eso hace que la obra reciba una trascendencia muy especial. Por trascendencia me refiero a que no solamente es interesante, no solamente los contenidos son, se puede decir, kosher o aptos o útiles para una persona que quiere formar una forma de vida judía, sino que aparte de inspiración divina que los eternaliza. Claro. Les da una trascendencia única y por eso algo entró en el canon o no entró en el canon. Entonces, así cerramos la primera parte del canon, que es cuando discutíamos entre el libro de los Macabeos y Ruth, por ejemplo, otro libro judío. Claro, si no, obviamente, cualquier libro que se estudia hoy en las yeshivot o en los centros de estudio que fueron escritos por autores posteriores, por rabanín posteriores, tampoco se considerarían quizás dentro del canon. Entonces está buena esa definición. La discusión no es si es interesante o no. El tema es, estos tienen, por así decirlo, un nivel de mayor espiritualidad, o cuando fueron escritos, aquel que los escribió tenía una conexión que nosotros consideramos que era, no nosotros, que se considera en el pueblo judío, que era más elevada con Dios, ellos son parte del canon, y después ya quedaron afuera, pero eso no les quita su interés o su importancia a nivel intelectual, por así decirlo. Un nivel de aporte a la cultura de la humanidad. Exacto, sí. Entonces, vamos a arrancar con, obviamente, el plato fuerte, tal vez. Dale, que es la discusión que muchas veces se da respecto de si estudiar otros conocimientos es algo que estaría permitido por el Talmud o no. Vos recién mencionabas una Mishnah. La Gemara en el Tratado de Menajot discute también este tema. Hay una discusión, un sabio ahí pregunta si se puede estudiar lo que se considera la Jochmat Yivanit. Esto, hago un paréntesis para todo aquel que está escuchando o viendo. Generalmente está en las antípodas del conocimiento judío, siempre se plantea la cultura griega. Sí. ¿Sí? Por un lado, el conocimiento, la cultura o el pensamiento judío elevando la conexión con Dios, y evidentemente el pensamiento griego elevando una filosofía que muchas veces niega a Dios. Ahora, es importante, y esto lo digo como alguien que fue formado en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de filosofía. Helénico. Hay un error que yo lo he planteado muchas veces discutiendo. Bueno, pero hay un montón de filósofos, de hecho, la filosofía griega plantea la existencia de Dios. Es cierto, pero el planteo griego, generalmente el planteo filosófico de Dios, es un Dios al cual yo llego de manera intelectual, o al que muchas veces se plantea como que existe porque si no, no me cierra el sistema lógico. Pero si yo pudiera prescindir de ese Dios, mucho mejor, o en otras situaciones, ese Dios lo tengo para que todo cierre y todo cuaje, pero en el momento en que a mí no me cierra ese tipo de Dios, entonces queda fuera, con lo cual es un Dios que está absolutamente limitado por mi pensamiento, cuando la diferencia absoluta del judaísmo es que yo no necesariamente entiendo, además, no entiendo, ni siquiera hablamos de la conducción directa de Dios y demás, no hablamos de Él de manera directa, sino de cómo Él se conduce con nosotros. Entonces, por más que muchas veces, bueno, pero Aristóteles menciona, en la metafísica menciona la figura de Dios, y muchísimos filósofos mencionan a Dios, sí, pero el planteo del Dios, de la filosofía, y de la filosofía, y de ahí en adelante, obviamente, de la cultura occidental. ¿Sí? Aristóteles era el profesor de Alejandro Magno, y de ahí en adelante toda la cultura occidental tomó ese tipo de pensamiento. Generalmente es un Dios con el que yo me puedo arreglar o que me cierra un poco, pero me permite todavía tener mi estilo de vida y todo lo que fuera, cuando en realidad el planteo del judaísmo se dictamina de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Estabas en la Gemara de Menajot. Claro, entonces la Gemara de Menajot, gracias. La Gemara de Menajot plantea, hay un sabio que plantea, bueno, ¿se puede estudiar la Jochmat Yevanit, la cultura griega o no? El pensamiento griego o no. Entonces, él dice, la Gemara plantea, bueno, primero tenés que terminar de conocer todo el Talmud, estudiar bien el Talmud. Y dice, bueno, pero alguien como yo que ya estudió el Talmud, y la Gemara responde, mira, si encontrás un momento que no sea ni día ni noche, entonces puedes estudiarla. Porque dice, prende por la frase que hay que estudiar también de día y de noche la Torá, entonces, si encontrás en algún momento
en un espacio que no sea ni de día ni de noche, puedes estudiarla. Con lo cual se desprende la lógica obvia es, si incluso aquel que ya ha estudiado todo lo que hay para estudiar de la Torá, la Gemara dice que él no puede hacerlo, entonces mucho más aquel que todavía no ha logrado, no ha estudiado nada de la Torá, o no nada, pero no ha completado toda la profundidad de Torá, que ni siquiera es una pregunta. Ahora, yo lo que te hablaba un poco con vos antes del programa es que me parece que nosotros tenemos que plantear esta discusión en el concepto de lejatjila o bedievet. ¿Qué significa esto? Si algo así es a priori, ¿qué sería lo ideal? ¿Y qué sería después de que, como hablábamos antes, de que en ciertas situaciones, ciertos contextos sociales y familiares, y también, obviamente, por haber crecido en un mundo occidental influenciado 100% por Occidente, en donde nos hemos visto afectados por la cultura occidental, por el pensamiento occidental, y además vivimos en esa sociedad, bueno, quizá esa no es la situación que tal vez planteaba el Talmud, pero me parece, a mí me da la impresión, ahora vamos a hablar en un segundo de otra fuente, que de ahí podemos digamos, desprender que lo ideal o lo que los sabios planteaban era justamente no dedicarnos a ese tipo de estudios. Esto se hace que puede molestar. Es más, como decía antes, yo estoy hablando desde un lugar después de haber sido formado ahí en la Universidad de Buenos Aires de la carrera de filosofía. Pero creo que se desprende que los sabios idealmente no mandarían a un chico que fue criado en Torah y Mitzvot a ir a la universidad. Bueno, como el polo opuesto yo tengo varias opciones, pero una de ellas es cuando el Talmud te habla que tenés que saber qué contestarle a una apicorós. Justamente muchas veces el Talmud habla del concepto de apicorós, que es una persona renegada, una persona que desconoce sus fuentes o descree de Dios. Entonces que una forma de contestarle a él justamente es sabiendo dónde parte él. Si no sabes su óptica, no tenés cómo contestarle, o sea que es una forma de enriquecerte vos en pos de un debate, pero también en ese caso sería según lo que dijiste vos, un post facto, o sea, es verdad, mejor estudiar Torah todo el día, pero si tenés que tener conversaciones con gente que no cree en Dios o que no está en la Torah, estudia estos temas para estar embuido de esta sabiduría. Bueno, Pero va para tu lado, sí, dale. no, perdón que te interrumpa, pero eso es cierto. Voy a dar un ejemplo que es un ejemplo personal, pero quizá sirva para ilustrar la situación. Yo muchas veces doy clase a chicos que no vienen de un trasfondo religioso. Entonces, es obvio y está clarísimo que es mucho mejor, no yo por ser yo, pero que es mucho mejor que alguien que tiene un conocimiento de ese bagaje que puede traer un chico, es una persona más preparada para poder hablarle, como vos decís, porque entiende mejor de dónde viene ese chico. ¿Sí? Es seguro que alguien que nació en una familia religiosa de toda la vida y que nunca fue expuesto al mundo universitario, no va a poder conectar o no va a poder dialogar del mismo modo, no va a poder entender las necesidades, las dificultades, los desafíos que puede tener este chico que está estudiando en la universidad. Ahora, eso no significa que necesariamente sea la situación ideal, sino que una vez que uno fue formado por alguna razón, o por X razón, digamos, Hashem sabe por qué nos puso a cada uno en su familia, bueno, entonces con las herramientas que tenemos, poder hacer el servicio a Hashem del mejor modo. Lo que nosotros estamos intentando acá entender es el ideal de la sabiduría judía. No, bueno, después que ya nos arrojaron en el mundo occidental y fuimos expuestos a tal cosa. Sí, ahora, es muy importante entender que todos los conceptos que el judaísmo plantea, la Torá, la halajá, están relacionados directamente con el mundo. Por ejemplo, hay infinidad de ejemplos de que los animales que se pueden comer son los rumiantes, que cuando se oscurece, que la aparición de estrellas en el cielo. Entonces, son todos conceptos que si uno desconoce el mundo en el que vive, que es justamente lo que trata de investigar la ciencia, las facultades, cada vez con más precisión, tampoco vas a poder entender la Torah como corresponde, porque la Torah se está conectando directamente. De hecho, me pasó hace un par de semanas que estaba estudiando un par de leyes sobre utensilios y recipientes, y había una discusión en el texto que estábamos estudiando sobre el volumen interno de una olla comparado con el volumen de las paredes de la olla. Entonces, si entran 60 veces uno en el otro, entonces quien no tiene un poco de nociones básicas de geometría para calcular el volumen de un prisma de base circular, entonces no va a poder entender esta Gemara nunca, porque yo me acuerdo haber sacado un papel y un lápiz, hecho las ecuaciones
tanto de lo interior como de la pared, y de repente evaluar y comparar a ver si realmente lo que estaba leyendo era lo que se llama un axioma que tengo que aceptar o tengo que entender. Y en ese caso justamente estamos hablando de entender. Y normalmente, en la gran mayoría de casos, estamos hablando de entender. Y ese entendimiento se amplía justamente cuanto uno más formado está. Sí, ahora, es interesante porque, primero que nada, es cierto, cualquiera que estudia en Guimarães va a llegar siempre a alguna hoja en la que discuten de volumen y de superficies y demás, y evidentemente, lo cual nos sorprende también cuando Rashi en su comentario de pronto con cuentas geniales que la hace sin la calculadora, que es imposible de comprender cómo llegó a esa profundidad o a esos resultados. Ahora, los conocimientos de la naturaleza, los conocimientos de matemáticos, eh, por un lado, creo que no son de lo que estamos discutiendo. Es decir, como ya hemos dicho alguna vez acá en este programa, el Talmud no niega la realidad. Ahora, te hago una pregunta. Supongamos que alguien quiere estudiar arquitectura. Obviamente que tiene que saber muchísimo, que no se caiga el edificio, cuestiones de geometría y cuestiones de construcción básicas. Lo que creo que está en discusión cuando estamos hablando de esto es la diferencia entre un oficio y una carrera. ¿A qué me refiero? Que muchas veces el oficio es la cuestión práctica, la cuestión de matemática, geometría y demás. Ahora, hay mucha historia, siempre cuando hay lo que se llama una postura, una corriente, supongamos la corriente gótica, siguiendo un ejemplo, no sé nada de arquitectura, lo aclaro, ¿sí? Pero el neoclasicismo o incluso las corrientes artísticas, siempre hay algún manifiesto ideológico detrás. ¿Sí? Ese es, creo yo, el tema. Es decir, ¿estudiar un oficio está mal? No, al contrario, la Guemara lo plantea muchas veces. Es obligatorio. Hay que tener una melajá, un oficio. Una fuente de sustento, ¿no? Claro. Una fuente económica. Lo que creo que, para venir un poco el juego, es muchas veces, hoy en día, por ejemplo, si alguien quiere estudiar, tengo un conocido que quería estudiar algo, la esposa de un conocido que quería estudiar algo, no sé, no me acuerdo cómo era, de algo de la garganta. Bueno, entonces le dijeron, ¿sabes qué? Primero sé 2 títulos y estudia toda la carrera y la teoría y demás y demás y demás, y después entonces vas a poder estudiar esto práctico. Eso hace que uno se vea expuesto a ciertas ideologías que, de vuelta, aquel que ya se vio expuesto quizá incluso puede enriquecerse y demás. La pregunta es, aquel que no lo ha hecho, ¿es ideal que lo haga? Que se vea expuesto a la ideología del dadaísmo, estoy hablando de cuestiones artísticas. Bueno, hay una ideología muy fuerte detrás. Sí. La ideología está siempre. Vivimos en un mundo de mucha especialización de las cosas. Entonces, de repente, en lo que en su momento había médicos, astrónomos, filósofos, hoy en día hay astrónomos, hay médicos y hay filósofos. Claro. Incluso dentro de medicina tenés el especialista en orejas, el especialista en riñones, el especialista en hígado, y cada uno es otro mundo y otro estudio. Entonces, en un mundo donde requiere tanta especialización, es verdad que una persona que quiere ser especialista quizás en Torah, de repente sería mejor que agarre su carrera desde el comienzo y haga su carrera completa. Ahora, no por eso tiene que uno condenar su voluntad, porque el que quiere ser médico y no quiere estar expuesto a filosofías foráneas de un profesor, de un jefe de cátedra, igual va a estar expuesto, pero no porque va a estar expuesto a una filosofía foránea, debería renunciar a su naturaleza y su voluntad y sus ganas de ser médico. Entonces, el mundo da para todo. Justamente estaba leyendo esta semana la biografía del Rabbi Yosef Oppenheimer, el papá del Rabbi Daniel Oppenheimer de Argentina, y en un momento él queda por la guerra, queda varado en Israel. Era alemán, obviamente que Alemania expulsó a los judíos, le quedó varado en Israel. En el mejor de los casos. Sí, en el mejor de los casos, tal cual. Y queda varado en Israel y de repente tiene un problema. Dice, yo ya tengo semijá, ya tengo el título rabínico, pero no tengo mi carrera terminada, mi carrera universitaria. Digo, ¿qué en Israel, qué universidad hay, en qué idioma estudian? Terminó viajando con todo el riesgo que eso implicaba hasta Suiza, un país neutral donde hablaban alemán, para poder terminar su carrera. O sea, como que parte de su formación era esa, y sin eso no había púlpito rabínico que lo vaya a tomar, porque justamente hacía falta esa visión general del mundo. Incluso estudió filosofía, que es algo que es muy complejo comparado con lo que estás planteando vos. Ahora, perdón, porque obviamente esta discusión que estamos, no esta discusión, esta conversación que estamos teniendo con Jonathan es una discusión en los Rishonim. ¿Sí? El caso más famoso que todavía no lo mencionamos y casi da vergüenza es el Rambam, ¿sí? El ejemplo más grande de aquel que fue formado
por la cultura occidental, era el médico, no sé si es cierto, el médico del De rey. Saladino, sí, de Sultán Saladino. Ajá, ok, de un médico, un sultán. Y justamente estás hablando también de la escuela alemana. Específicamente, mucho tiempo después, hubo una discusión muy grande en el mundo judío entre la escuela alemana, creo que estaba el Rab Hirsch por un lado, y el Sí. Hafetz Haim por otra parte. O sea, Antes todavía, sí, Voloshin todavía. ok, antes, en donde si incluir los conocimientos seculares o no. Sí. Al final, el PSAC fue no incluirlos. Pero la cultura alemana siempre fue un poco más abierta a ese tipo de conocimiento. El Rab Hirsch menciona muchas veces en sus textos, si no me equivoco, el Ravolve también estuvo expuesto a conocimientos más universitarios. Lo que me parece que tenemos que aclarar no es algo no es que si es algo bueno o malo. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que creían nuestros sabios? Y sobre esto hay una discusión como decía antes, de los Rishonim. Sí. Los Rishonim discuten, hay posturas para un lado y para el otro. Sí, mencionemos uno de ellos justamente, que Ritva, por ejemplo, unos Rishonim, él en un momento habla cuando justamente está analizando esta Mishnah, que dice cómo puede ser que Rabbi Akiva dijo que los Sefarim Hitzonim no tienen Olam Haba, no tiene parte del mundo por venir. Entonces él dice, Ritva, la prohibición es estudiarlos en forma fija. O sea, es hacer de ellos tu principal ocupación. O sea, si vos vas a estudiar la Ilíada y la Odisea como si fueran el Tanaj y querés saber hasta los detalles y querer, como bueno, es el es Talmud, una carrera. esa es una carrera universitaria, justamente. Bueno, puede ser. No, pero, Ahora, pues sí, pero no. Entonces, ¿por qué? Porque cuando en filosofía crítica de la razón, un libro de Kant, justo el titular de cátedra que daba Kant en la Facultad de Filosofía en Buenos Aires, era aquel que tradujo a Kant al español, ¿sí? Que era un genio. Entonces, era analizar digamos, con muchísima profundidad y crítica de la razón pura de Kant. Es un libro que es así, ¿sí? Como son 3 tomos del Talmud de letra chiquita. Hay una fijación y un estudio en profundidad que implica una carrera universitaria si uno quiere hacerlo bien. Ni bueno ni malo, de vuelta. Sí. Cuando alguien ya estuvo expuesto, como yo no reniego de las herramientas que me ha dado una formación universitaria. Al contrario, creo que me puede servir, pero no sé si a priori uno debería exponer a... Tengo un ejemplo, perdón que te interrumpí, yo sé que te interrumpí, No, espero no, que no, tengas no. la idea en la cabeza. Hay un ejemplo Siempre. que muchas veces discuto con otros. Bueno, ¿por qué no dejas que los chicos se formen en todo y que ellos elijan? Que eso es obviamente te corren por izquierda, es una chicana para correr por izquierda. Entonces yo respondería lo mismo. ¿Vos sabés qué? Mandá a tu chico a un instituto militar, y si a él los militares no le gustan, entonces, ¿sabes qué? Va a decidir que no quiere estudiar más ahí. Es una chicana falsa, eso. No quiero llevar al extremo de las drogas porque después no quiero que lo tomen fuera de contexto. Sí. Pero, bueno, ¿sabes qué? De ahora en más, que todos los que consideran eso, el reclamo muchas veces del mundo religioso, bueno, expongan a sus chicos a todos los conocimientos y que después el chico, si la Torah es tan verdadera, va a saber elegir la verdad. No es cierto. Porque lo mismo diría, ¿sabes qué? Mandá a tu hijo a un instituto religioso cristiano, religión, sí. y después, si él ve que no le gusta, se va a ir de ahí. Bueno, no es tan cierto, porque uno obviamente se Hay ve una, afectado. hay una tendencia que uno mama sin darse cuenta, Seguro. una subconsciente si quiere, pero ¿qué pasa? De hecho, justamente el Talmud Yerushalmi, también citado en Qohelet Rabbah, dice que hay una frase muy famosa que dice que quien ingresa a su casa más de 24 libros trae confusión. ¿Qué quiere decir 24 libros? Justamente el canon judío de libros es el Tanaj. El Tanaj son 24 libros, hoy en día tenemos 39 porque asimilamos divisiones cristianas, como el libro de los Reyes dividido en 1 y 2, o el de Shmuel, Samuel dividido en 1 y 2, los 13 profetas también, los 12 profetas divididos en 12 libros, entonces nos quedó 39, pero eran 24. Entonces, metés más libros que esos, traes confusión. De vuelta, no es una prohibición, ya vemos que suavizamos el lenguaje de cómo lo encaramos estos libros Hitzonim, pero sí confusión es lo que decís vos, que yo me quiero formar en un aspecto. Es como el hombre especialista en traumatología de pies. Es verdad que él puede estudiar también traumatología de hombros o puede estudiar cardiología, pero se va a terminar confundiendo porque él quiere especializarse en algo puntual, muy específico. Entonces, si una persona va a querer especializarse en judaísmo, le vamos a pedir que se dedique full time a eso, como el físico lo hace, como el químico, como el filósofo. Entonces, es importante que uno conozca su naturaleza. Entonces, cuando uno conoce su naturaleza, sus tendencias, qué quiere hacer de su vida, va a poder decidir. Ahora, siempre con los líneas rojas, de que primero uno es conocimiento y otro es Torá, judaísmo, Tanaj, que es algo sagrado, que tiene una connotación, una trascendencia, como dijimos al principio, mucho mayor. Ahora,
Después también están las dos escuelas que mencionamos, que es Frankfurt y Bologna, son grandes exponentes, donde uno es facultad y judaísmo, otro es judaísmo a priori, judaísmo solo, usar si querés tus ratos libres de distensión para leer estas cosas. De vuelta, no están prohibidas, simplemente está prohibido encararlo de cierta manera muy técnica específica, sagrada quizás. Entonces, yo creo que va por ese lado las cosas, que cada persona tiene que conocerse a sí mismo, entender que libros Hitzonim son fuentes de información, pero no son justamente sagrados, como los que el resto del Tanaj, que pueden tener cosas interesantes y verdaderas, incluso éticas, morales, pero que uno debe agarrar, de empezar a tallar su camino en base a lo que uno cree que, o sea, es cómo combina el judaísmo con su personalidad. Entonces, de repente una persona que le encanta la filosofía y de chiquito, en vez de leer a Harry Potter, leía a Kant, a él no se lo vas a sacar, ¿entendés? No se lo vas a sacar nunca porque es parte de lo suyo. No, pero estás hablando de alguien que ya estuvo expuesto. O sea, por ejemplo, un ejemplo, a mí de chiquito siempre me gustó, no sé, obviamente también te digo con mandato familiar y demás, y cuestiones del deber ser, que no es el tema de hoy. De chico me gustaba también la mitología griega y leía un montón de eso y me embobaba con eso y después fue decantando quizá para ese lado. No interesa. Ahora, hay algo que es cierto. Se ha comprobado, y lo vemos, sobre todo creo yo que el judío ashkenazí estuvo muy expuesto al mundo universitario, con lo que fue la escala en su momento. Sí, sí, lo mismo. Y lo vemos, vemos lo que ha ocurrido con la gran cantidad de familias o chicos que eran religiosos y que fueron para allá, y evidentemente se pierde. Es más, hoy en día, y esto creo que también hay que discutirlo de otro modo, en otro momento, hoy en día, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, creo que en Argentina no hay tanto porque el concepto de campus en Argentina, no sé, en otros lugares de Latinoamérica no está tan fuerte, pero el mundo universitario es prácticamente un lugar en donde hay un lenguaje único que está absolutamente opuesto a lo que es una vida de Torah. No para demonizar la universidad, o sea, para nada. Lo dice alguien que creció en la universidad y que insisto con que a mí me ha dado herramientas que las puedo utilizar hoy en día y que otra gente no. Pero hay que tener en cuenta que cualquier ámbito académico hoy en día hay una influencia de un discurso único tremendo, y yo tengo amigos que no son religiosos, pero que me dicen, mira, hay libros que ni se estudian, Sí. no puedes decir este pensamiento porque enseguida te ponen la etiqueta. Entonces hay que saber que prácticamente que la Torá hoy en día en esos ámbitos sería como una mala palabra. Sí. Bueno, justamente entonces, ya quizás puede ir cerrando, pero... Yo quiero decir solo una cosa. Dale, agrega vos, dale. Lo único que sí quiero decir, como siempre, lo tenía acá anotado, la parte del mea culpa, y que creo que también que el mundo religioso, nosotros tenemos que recoger el guante, que es el siguiente. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre por lo cual hay una sed de esos? Supongamos que esos libros son problemáticos. Bueno, evidentemente hay una necesidad de estudiarlos, porque si fueran tan problemáticos a nadie le interesara, no los leerían. Sin embargo, si es un tema de discusión es porque evidentemente atraen. Y en esto yo creo que es muy importante algo que se viene dando en el último tiempo, pero que hay que extenderlo más, que es que el mundo de Torah tiene que ofrecer shiurim, clases, que estén enfocados justamente en esta discusión intelectual con un nivel más elevado. ¿Sí? Yo siempre menciono el Rab Moshe Shapira, ¿sí? Zichrono Libraja, que era una persona que la sabiduría que tenía era impresionante. Le digo, cualquiera que entienda hebreo, que no se pierda de las clases de él, los shiurim de él. Baruch Hashem ha dejado muchos alumnos, pero digo, abrir el juego, creo que todos los rabanim o cualquiera que esté en una cuestión educativa o formación de jóvenes, tiene que abrir un poco el juego. Tenemos que salir un poco de, bueno, estamos discutiendo si el toro mató a la vaca, si corneó, cuestiones que tienen que ver con la Gemara. No digo dejarlo de lado, pero sí incluir cuestiones que tienen que ver con una discusión intelectual, que el mundo está sediento de eso. Es más, los libros del Ramjar, Moshe Haim Luzzatto, están absolutamente expandidos por la Yeshivot, pero muchas veces se queda solamente en el Mesilat Yesharim. Estoy hablando quizás siendo un poco más técnico, Sí. pero hay otros libros. A lo que me refiero es, hay mucha sabiduría en nuestro pueblo que durante mucho tiempo estuvo retenido para algunos pocos, y que creo que eso es un error. Antes se creía, bueno, sabes que primero que tenés que terminar todo el Talmud y después vas a poder acceder a esos libros. En la generación en la que vivimos hoy, en donde hay quizás sed y hay una necesidad de lo inmediato, creo que es el rol importante de los rabinos, de los educadores, de abrir el juego un poco a eso, porque, bueno, los jóvenes también quieren saber, quieren tener, no digo ponernos a estudiar Kabbalah,
¿sí? Tampoco sé nada del tema, pero lo que digo es abrir un poco el juego a los conceptos un poco más espirituales, no sé si esotéricos o del pensamiento judío en profundidad. Académicos. Sí, no sé si académico es algo que no quiero llamarlo, no quiero... Estás evitando la palabra a propósito. No, la academia... Pero es que no, es que... No, justamente. No hace falta ir allá, porque lo tenemos... O sea, el Maharal. Sí, seguro. El Maharal es un manantial de conocimiento que muchas veces queda fuera, queda para unos pocos, y que eso creo que es algo que el mundo religioso tiene que recoger, tomar la responsabilidad de... ¿Sabes qué? Si hay tanta sabiduría en nuestro pueblo, bueno, mostrémosela a los chicos. No, bueno, ¿sabes qué? Después de que estudies 10 años en una vas a poder acceder a estos libros. Porque, ¿sabes qué? Si va a esperar 10 años, en el año 3, 4 quizás se va a ir. Sí, sí, y para cerrar entonces, ya vimos un montón de fuentes, una que nos quedó en el tintero, que es el de Rabel Hanan Basserman. Él cuando habla de Rabbi Akiva y dice, para un minuto, la Mishnah hizo dos partes, y primero enumeró las cosas que son realmente graves, y después viene Rabbi Akiva. Dice, ¿por qué? Porque Rabbi Akiva ya es otra cosa, él dice en la Mishnah, trae muchas pruebas, se puede ver de adentro. Vamos a dejar abajo un montón de lugares para profundizar, porque esta charla da para rato. ¿Qué decía Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, recordemos que decía que el que lee los libros foráneos no tiene parte del mundo por venir. Entonces dice Rabbi Hanan Basserman, dice, no, vos tenés que entender que todo lo que vas a consumir te va a influenciar. Entonces, es toda una influencia. Vos sabés que cuando leas la Ilíada, no vas a ser el mismo Jacob que eras antes y después de la Ilíada. Y así con todo lo que, incluso con Harry Potter, o no hace falta llegar a Kant o a filósofos, vos lo que leas te va a transformar. ¿Seguro? Te va a transformar. Y esa transformación, que sea consciente. Entonces, vos decidís qué transformación querés para vos. ¿Qué libros querés adquirir? ¿Qué libros? Ninguno está prohibido, porque estamos viendo que no son prohibiciones, justamente es la forma de encararlos. Vos agarrás el libro con ciertas alertas previas. Sí, pero, perdón, no solamente no la filosofía, no la filosofía, sino justamente aquellos libros que aparentemente no dicen, no, nosotros no hablamos de ideología. No, siempre hay una ideología detrás de un libro. Eso es obvio. O sea, el autor quiere transmitir algo, quiere transmitir su visión del mundo. Incluso si estudias botánica, estudias cocina, también. Cualquier cátedra, por algo son cátedras, justamente. Tenés la misma materia dada por 3 personas y son 3 clases completamente diferentes porque cada uno baja su forma de pensar. Entonces, que nos quede como para cierre, que no hay una censura que se hace en el Talmud, no hay una bajada de línea para el sí, para lo que fue la pregunta que hicimos al principio, pero sí hay una fuerte advertencia, que es lo que nos dice el Kovetz Shiurim, Rabbi Hanan Basserman. Entonces, vos vas a tener una advertencia. Vos sabés que primero hay algo que tiene que ser trascendente en tu vida. O sea, si tu judaísmo importa, que tus horarios de estudio de judaísmo sean fijos, sean tanto de día como de noche. No hace falta que sea todo el día o todo de noche, pero sí de día y de noche. Entonces, que tengas prioridades en tu vida y sepas que viene primero y que viene segundo. Vos quizás sos judío y después sos doctor, o sos doctor, después sos judío. Vos ordenalo, pero que después no sea la vida la que te lleve al lugar donde quería la vida y no querías vos. Entonces, vos decidís, yo quiero ser futbolista, quiero ser maratonista, quiero ser rabino, quiero ser un buen judío con su negocio vendiendo telas en un barrio comercial. Vos decidís quién querés ser y sabés que los libros te van a influenciar. ¿Pero tenés poco tiempo? Bueno, ahí sí, dedicalo a lo que más te va a valorar, más te va a enriquecer en pos de tu objetivo. ¿Tenés más tiempo? Bueno, incluye otras cosas. ¿Te distraen? ¿Son una buena recreación? ¿O no puedes vivir sin ser licenciado en? Bueno, allá tú, cada uno con sus decisiones. Pero justamente sepamos que pueden influenciarnos, que van a influenciarnos y que tenemos que ser nosotros el que marque el rumbo y no los libros que leemos los que lo marquen. Entonces voy a leer este libro de forma crítica, voy a ser alguien después del que era antes, pero porque lo decidí, porque yo decidí ese enfoque para mi vida, porque me va a ampliar mi horizonte, porque me va a encarar el mundo de una manera distinta, porque simplemente me va a enriquecer. Entonces, que las cosas que decidimos hacer nos lleven a ser más de nosotros e idealmente más de nuestro judaísmo también, pero en forma consciente y en forma decidida. Bueno, como siempre, un hermoso cierre. Será hasta la próxima. Insistimos en que en las redes sociales lo compartan. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima emisión de Define el Abierto.